Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Players on Air, un espacio en donde estaremos compartiendo historias de líderes que comparten a través de su experiencia y conocimiento los topics de mayor interés en la actualidad. Estamos en vivo desde la plataforma Zoom, al igual que en Facebook Live, y además esta entrevista quedará en Spotify y esta misma estará disponible pues en la cuenta de Players of Life. Para no hacer más ruido, es para mí un honor presentar el día de hoy en Players on Air a Bismarck Lepe. Él es un veterano emprendedor de Silicon Valley con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología y más de 10 años de experiencia como líder y fundador de empresas tecnológicas. Después de graduarse de Stanford, Bismarck empezó su carrera como uno de los primeros empleados en Google y ahí fue responsable de Ads Quality y líneas de productos de publicidad de video. Con solo 27 años de edad, dejó Google para empezar su propia empresa, Uyala, una plataforma tecnológica de video, la cual compró Telstra de $400 millones en 2014. Después fundó Wiseline en 2014, una empresa global que ayuda a resolver los retos más grandes de sus clientes con diseño y tecnología. Ahora, más de 10 millones de personas usan todos los días productos diseñados y desarrollados por Wiseline. Bismarck ha generado más de $62 millones en fondos para la compañía y además es también un activo inversionista de startups, ya que ha invertido en docenas de startups en Estados Unidos y otros países. Bienvenido, Bismarck. Te damos la apertura del micrófono. Muchas gracias por ser partícipe de este espacio en Players of Life, Players on Air. Muchas gracias y es un honor estar aquí. Espero que todos que están en línea estén saludables y bien. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar. Cuéntanos un poco de tu historia, tu familia, tu época durante la universidad y cuáles fueron los distintos caminos que tomaste para comenzar en Google. Sí, claro. Y primero, antes que nada, quiero decir que yo soy una persona sumamente positiva. Entonces, para que tengan eso en mente cuando voy platicando un poco de mi historia. Mis padres son tapatíos de un pueblo pequeño a las afueras de Guadalajara. Se fueron de México para buscar una mejor vida en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos trabajaron en el campo. Mi hermano y yo nacimos en California, pero hasta que yo cumplí los 7 años, pasamos entre California y Washington, el estado de Washington y México. Durante el invierno nos íbamos a México. Pero aunque mi papá nomás llegó hasta el 6º año de educación, ellos siempre nos inculcaron el valor y la importancia de la educación. Entonces, siempre estaban enfocados en que sacáramos 10 o A's en Estados Unidos. Y me encontré yendo a Stanford, que está en el centro de California. Es una buena universidad. Yo sabía que era buena universidad. Mi mamá no sabía que era buena universidad porque en México, pues, aplicó a la UDG, fue a la UDG y digo, pues, una universidad es cualquier otra universidad. No fue hasta después que supo. Y yo se suponía que iba a ir a Stanford a estudiar medicina, porque la persona más exitosa que conocí hasta esos entonces era mi tío, que tiene un hospital en Manzanillo, y dije, voy a entrar en medicina y después voy a tomar lo que aprendo de medicina y entrarle a los negocios. Pero llegué a Stanford, que igual porque está en medio del Valle de Silicio, el Silicon Valley, y vi a chavos de 22, 23 años manejando Porsche Turbos y NSXs y Ferraris, y dije, pues, no parece que son narcos, y obviamente no son doctores, están muy jóvenes. ¿Qué están haciendo? Lo que estaban haciendo eran ingenieros y estaban trabajando en empresas de tecnología que se llamaban startups. Entonces, inmediatamente cambié mi enfoque de medicina a tecnología y estudié sistemas y economía. Pero en sí, más bien trabajé y estudié en startups. Trabajé en como 24 diferentes startups durante mi tiempo en Stanford y una de las startups en donde trabajé se llamaba Elance
que tenía dos inversionistas en común con Google, que en ese entonces no tenía 9 empleados. Entonces, cuando ya me titulé de la universidad, el gerente de ventas me vino y me dijo, te deberías de venir a Google a trabajar aquí. Sabes, la plataforma es mejor que muchos de nuestros ingenieros y gerentes de producto. Dije, pues, no, me ha tratado muy bien Elance. Ellos me dejaban entrar a las 2 de la mañana, trabajar de las 2 de la mañana a las 9 de la mañana, regresar a la escuela de las 9 a las 2 y después regresar a la oficina. Y me dieron muchas facilidades. El gerente de ventas de Google me dijo, estamos facturando $650,000 al día con 96 empleados. Y le dije, sí, sabes, tienes razón, mejor me debería ir a Google. Y terminé yendo a Google cuando tenían un poquito más de 200 empleados y en 4 años y medio creció a más de 10,000 empleados, que fue una experiencia increíble. Estuve ahí cuando estaba el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, con nosotros lanzando Gmail y fue una experiencia bonita donde aprendí mucho y hice amistades que me han apoyado hasta ahorita, que ahorita tenemos Wiseline. Oye, Bismarck, ¿y cuándo es que te das cuenta que tú podrías hacer las cosas solo? O sea, que podrías emprender y cuál, o sea, a mí lo que me interesa es saber cuál fue tu motivación o tu empuje, cómo supiste que la ibas a lograr. Mira, yo tengo yo creo que la arrogancia, la ignorancia y la confianza van de la mano. Entonces, mis padres siempre me decían que podía hacer lo que quisiera y que estaba en mí, que pienso que es muy bueno, excepto cuando eres niño y estás compitiendo y estás haciendo cosas y lo estás tratando de hacer lo mejor posible y llegas en número 2 y tus padres dijeron, pues, hubo una persona que lo quería más que tú. Pero así me crearon, que sí se podía, aunque veníamos de raíces muy humildes y ellos siempre trabajando para sobresalir, siempre me decían que podía. Entonces, cuando estaba en la universidad estudiando, trabajando, también estaba tratando de lanzar mis propias empresas. Todas fracasaron. Traté de empezar 5 empresas y las 5 fracasaron. Y no fue hasta que llegué a Google que no nomás aprendí cómo diseñar y hacer un producto, pero también cómo contratar a gente, cómo tratarlos, cómo compensarlos, cómo llevar los productos al mercado, venderlos en diferentes países. Entonces, ya cuando llegó la oportunidad que vi, cuando Google compró a YouTube, había una oportunidad de crear una plataforma de tecnología para todas las empresas de medios que eventualmente iban a subir su contenido en línea, porque si nos acordamos en 2007, que fue cuando empezamos mi primera empresa así exitosa, Netflix todavía estaba mandando disquitos, todavía ni tenía su contenido en línea. Entonces ahí vimos la oportunidad, aprendí mucho en Google y ahí decidimos salirnos de Google. Mi hermano también estaba trabajando en Google y otro cofundador que conocía de la universidad que también estaba en Google, nos salimos a empezar Uyala. Excelente. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de Uyala? ¿Qué retos tuviste? ¿Cuál ha sido como tu mayor aprendizaje dentro de esta empresa que después de tiempo logras vender por esa cantidad de dinero que hace que creas lo nuevo que tenemos, que es Wiseline? O sea, ¿cuáles fueron tus retos y la mayor experiencia que tuviste dentro de Uyala? Pues hubo muchísimos. De nuevo, hablando un poco de la confianza, arrogancia e ignorancia, salimos de Google y pensamos que cualquier cosa que tocábamos se iba a convertir en oro. Y hasta pienso que hay artículos en la prensa que salió que decía que íbamos a ser más grandes que Google, porque veíamos que nosotros íbamos a transformar la televisión. Y la televisión y la publicidad que se vendía en televisión era mucho más grande que la publicidad que se vendía en buscadores. Entonces, así empezamos, pero nos vamos con muchos retos y aprendimos mucho. Aprendimos cómo manejar la mesa directiva, cómo tratar a los inversionistas, la misma cosa de cómo compartir las acciones entre tus cofundadores. Hubo mucho aprendizaje.
Pero voy a decir, el aprendizaje que pienso que me ayudó más como escalón para donde estamos ahorita con Wiseline fue que a los mediados del 2009, cuando la economía empezó ya a salir, vimos que se iba a poner muy difícil contratar y retener talento en el Silicon Valley, donde estaba Twitter y Facebook y Google y Apple, todas estas empresas que le estaba yendo bien y estaban contratando mucha gente, que vimos que si iba a mejorar la economía, ya también íbamos a tener que competir con todas estas pequeñas startups, que en ese entonces Airbnb era un startup, Uber era un startup, con todas esas empresas. Entonces contratamos a un consultor para que vino a ver en dónde podíamos poner este centro de desarrollo. Y vio Asia, vio Europa, vio Sudamérica. Y que viene un día y me dice, ¿sabes? México está muy interesante. Gradúa 60,000 ingenieros y está obviamente aquí a un lado de Estados Unidos. Es mucho más fácil que si tratamos de abrir una oficina en la India. Yo como que me quedé medio así con mis dudas, porque mis padres se habían ido de México. Ellos hablaban de México como Trump habla de México ahora. Es un lugar peligroso, corrupto, no hay oportunidades. Y dije, pues, hay que ver, si ahí están los datos, hay que ver. Entonces, mi CTO, cofundador Sean Knapp, que no tenía ninguna conexión con México, fuimos a entrevistar a estudiantes en Guadalajara y en la Ciudad de México y encontramos un gran talento, tan gran talento que mi CTO se quería traer 8 de 15 que habíamos entrevistado al Silicon Valley. Dije, no. Ya que tenemos la confianza que podemos abrir algo, pues hay que invertir. Chistoso de que cuando llegamos a la mesa directiva y le dijimos que íbamos a abrir algo en Guadalajara, la mesa directiva dijo, Guadalajara, España, qué bien, sí, no, en España hay muchos ingenieros, muy buena movida. Le dijimos, no, Guadalajara, México. Dijeron, ¿hay ingenieros en México? Les dije, sí, pues, y electricidad, y internet, y los burros nomás salen los jueves, pero ese yo pienso que fue el aprendizaje más grande para mí y fue algo obviamente de negocio que fue exitoso, pero también muy personal para mí porque me reconectó con mis raíces. Aunque los primeros 7 años pasaba mucho tiempo en México, en la casa nomás hablamos español, me siento mexicano, me siento americano. Yo siempre pensaba que el futuro era Estados Unidos y ya ahorita he cambiado casi los 180 grados y pienso que el sueño americano ya está más vivo en México que en Estados Unidos. Ok, Bismarck. Y platicabas algo muy importante en esta área de liderazgo. O sea, ¿qué te enseñó Google en el tema liderazgo que pudiste replicar o llevar a Uyala? Y, o sea, ¿cuál fue ese clic que te hizo para que ahora sí funcionara después de 4 o 5 startups que habías empezado y que no habían ido de la manera que tú querías? Yo diría que hay como tres cosas muy importantes que han sido cimientos que usé en Uyala y en Wiseline. Uno, que lo que hacía Google, que nosotros decidimos no hacer. Entonces, los primeros 3. Primero es de que nomás porque las cosas se han hecho de una manera por mucho tiempo, no indica que es la manera correcta en el momento. El mundo siempre está cambiando y si uno piensa que lo que funcionó hace 10 años va a funcionar ahora, puede ser que sí, pero es muy probable que hay mejores maneras de hacer eso. Segundo, es importante contratar a gente que tiene potencial y después esa gente que tiene potencial dejarlos cometer errores. Una de las cosas que se fue increíblemente impresionante y también pienso que fue por el tiempo. Ahorita me gustaría hablar un poco de las crisis, más que ahorita por lo que estamos viviendo, pero Google levantó capital al fin del 1998. En 1999 empezó a experimentar con su plataforma de publicidad, levantó un poquito más de capital en 1999 y después la burbuja del Internet tronó.
y muchísimas empresas grandes reconocidas tronaron, empresas como Excite. Entonces, a Google le empezó a ir súper bien cuando a las demás empresas le estaba yendo mal. Entonces, había muchísimo talento y Google pudo contratar de los mejores. Pero la cosa que hizo Google muy interesante fue de que contrató a mucha gente muy, muy joven. Yo pienso que el promedio de edad, no sé, entonces era 24, 25 años en la empresa. Pero también contrató gente con experiencia, que ya había vivido cómo tronó la burbuja. Entonces, tenía gente que ahí más o menos guiaba al talento, pero dejaba el talento que hiciera y cometiera errores. Y por eso yo pienso que Google se pudo mover mucho más rápido porque tenía gente joven, con energía, con nuevas ideas, que estaba en los mismos sistemas y aplicaciones que los usuarios y los consumidores iban a usar. Ahora, muchas veces ese talento duraba más tiempo para hacer las primeras 2, 3 iteraciones de un producto, pero como esas personas están trabajando 16, 17, 18 horas al día, 7 días a la semana, la producción era casi igual que una persona con más experiencia, pero el aprendizaje le ayudó a que se lanzaran y en muy poco tiempo terminaron haciendo mucho más. Por eso muchas de esas personas eventualmente se salieron de Google y ahora ya han sido emprendedores y ejecutivos de otras empresas. Ahí salió Sheryl Sandberg, que ya es la número 2 de Facebook. De ahí salió Gokul Rajaram, que también era el número 2 de Square y ahora está en DoorDash. Brett Taylor, que ahora es el CEO de Salesforce. Gente que empezó así, fue el primer trabajo que tuvieron saliendo de la universidad. Y la cosa que iba a decir que Google hacía, que yo traté de no fomentar o no hacer en Uyala y menos en Wiseline. Google tenía esta idea de que los ingenieros y la gente de producto valía más, y los ingenieros mucho más, que ventas. Y hasta tenían los dos equipos separados. Si uno iba al campus de Google en el 2006, 2005, el campus donde estaban todos los ingenieros bien bonitos, resbaladeras, canchas de vóley, albercas, una cafetería increíble, y después había una carretera y al otro lado estaban las oficinas de ventas, que estaban bien, pero no tenían todos esos lujos, y causaba esta idea de que había unos que valían más que otros. Y cuando uno está tratando de crear una empresa, es importante que todos se valoren a todos, porque todos le estamos agregando valor a que vaya a crecer y sea exitosa la empresa. Importante esto que nos dices, Bismarck. La verdad es que qué bueno que tomas las cosas importantes, las aplicas y bueno, arrancas Wiseline. Sabemos que una de tus misiones es transformar el talento en México, ya lo mencionaste, y en una entrevista dices que México tiene el potencial de convertirse en una de las 5 economías más grandes. ¿Cómo Wiseline ha ayudado a transformar cada ciudad en la que abre operaciones y cómo ha ayudado la cultura que tienes dentro de la empresa? Pues viendo lo que tiene México. México tiene reservas naturales increíbles. El petróleo ya va de salida, pero el litio que tiene México es increíble. Tiene desiertos donde se pueden usar paneles solares. Tiene una población súper joven. Tiene la potencial más grande del mundo a un lado. Y con todo esto que ha pasado de la crisis de COVID, se está viendo que China sea la fábrica del mundo no va a funcionar. Entonces, hay tantas cosas que están en favor de México, que pienso que si la industria privada y nosotros mismos como ciudadanos nos ponemos las pilas, podemos llegar a ser una de las primeros 5. Obviamente, Estados Unidos y China se la van a pelear por los primeros 2 por los siguientes 30, 40, 50 años. Después yo pienso que va a ser la India, y después las siguientes 2 es Alemania, es Japón, es Inglaterra, es México. Entonces ahí esas del 4 y 5 y 6 se la van a pelear.
Y pienso que si nosotros invertimos en la educación, invertimos en tecnología, invertimos en todo, para dónde va el futuro, tiene mucho potencial México en poder salir adelante. Y ahorita a través de tecnología, una de las cosas, igual como para mí llegar al Silicon Valley me cambió la vida y la trayectoria de mi vida, pienso que podemos usar el mismo capital que se invierte en Silicon Valley para poder cambiar a México más rápido. Entonces, una de las cosas que hemos hecho, pues dos cosas que hemos hecho. Empezamos una fundación que se llama Startup GDL, que está muy enfocada en atraer más empresas de alta tecnología que ya han levantado capital importante y quieren contratar talento, porque ya se ha puesto muy costoso, muy difícil, los empleados se están yendo de empresa a empresa aquí en Silicon Valley, pues que vean el talento mexicano. Y pienso que estas empresas son lugares muy buenos para poder aprender cómo lanzar productos para el mercado global, cómo tratar a gente, cambiar la mentalidad de nuestra gente de que es de ser trabajador a ser dueño, porque la mayoría de estas empresas dan acciones. Y cuando aprende uno eso y te cambia el chip, es mucho más fácil hacer el salto a ser emprendedor, pero no emprendedor de que vas a abrir una tiendita o algo nomás para tu pueblo o tu ciudad, pero algo que puede ser global. Entonces, es una de las cosas que hemos hecho. La otra que hicimos más enfocada en lo de Wiseline fue hace como 3 años. Teníamos la necesidad de contratar como 20 diseñadores de experiencia de usuario, pero no los podíamos encontrar. Encontramos diseñadores, pero no científicos de experiencia de usuario. Y cuando entrevistamos a gente, veíamos que tenían el potencial, pero no estaban ahí. Entonces le dijimos a la que estaba encargada del equipo, ¿por qué no tratamos de enseñar esto? Entonces abrimos la primera clase de academia y aplicaron como 250 personas. Dejamos entrar como 20 al programa, que fue de 6 semanas, 6 días por semana, 4 horas cada tarde, y terminamos contratando a 15 de esas 20 personas. Y esas son las personas que están haciendo producto que es usado por gente por todo el mundo. Entonces, ahora ya ese programa, Wiseline Academy, le enseña a más de 8,000 personas cada año. Y tratar de cerrar esa brecha de el talento y experiencia para que el talento pueda tener el potencial y de poder trabajar en estas empresas de alta tecnología. Padrísimo. Y qué padre, o sea, qué bueno lo que estás creando para darle oportunidad a mucha gente a aprender cosas que a lo mejor no estamos tan especializados. Y pues, de ahí viene mi otra pregunta. Ante esta crisis, ¿qué resultados, qué oportunidades has visto con las crisis que has vivido a lo largo de tu tiempo y de tu expertise? ¿Cómo ves ahorita el tema de la pandemia COVID-19? ¿Cómo le están haciendo dentro de Wiseline? ¿Cuáles son pues las herramientas y los lineamientos que utilizaron para seguir trabajando y creando lo que actualmente haces, para tener comunicación con tus clientes, etcétera, ¿no? Sí, claro. Pues mira, yo pienso que era y es inevitable que saliera COVID-19 y de que vaya a salir otro virus en el futuro y salió y van a seguir saliendo. De que se convirtiera en una pandemia, ese estuvo en nosotros, en la ineptitud de gobiernos, de empresarios, del mismo consumidor. Pienso que hubo un TED Talk de Bill Gates hace 5 años, que hace 5 años nos dijo exactamente lo que está pasando ahorita. Y es porque ya vivimos en un mundo muy conectado e interconectado. Entonces, cuando algo funciona y también cuando algo no funciona, se mueve por todo el mundo. Que también es una de las cosas que todos deberíamos estar decepcionados en nosotros y en los líderes del mundo, porque vimos lo que estaba pasando en China, vimos lo que pasó y nos sentimos como que, no, eso no nos va a pasar a nosotros.
Y cada vez que brincaba a otro lugar, llegó a Europa, Estados Unidos, eso no nos va a pasar a nosotros, vamos a estar bien. Llegó a Estados Unidos, en México nos sentíamos, eso por el calor, por cómo estamos, eso no nos va a pasar a nosotros. Y así. Entonces, la pandemia yo pienso que sí la hubiéramos podido controlar y pienso que hemos aprendido mucho de cómo manejar virus en el futuro para que no se conviertan en pandemia. Ahora, pienso que hay oportunidades ahorita y oportunidades que se crearon por la misma aceleración de los cambios que ya estamos viviendo. Porque la realidad es de que no se han creado nuevas cosas, nomás se ha acelerado el cambio que ya esperábamos. Entonces, obviamente ahorita hay muchas oportunidades si empiezas a hacer máscaras, te va a ir bien. Tengo un amigo que tenía una tienda de ropa vendiendo aquí en Estados Unidos, hecha en Estados Unidos, en un sitio usando Shopify, que estaba vendiendo como $1.5 millones al año. Cuando empezó esto, que más o menos la gente estaba hablando que esto iba a empezar en febrero, empezó a hacer máscaras usando las mismas fábricas de aquí de Estados Unidos y ahora está facturando $20 millones anuales. Y más de 10 veces de crecimiento en eso. Entonces, esa es una oportunidad al corto plazo. Ahorita que el peso se ha caído, hay muchas oportunidades de exportar a Estados Unidos diferentes materiales primas y también muchas oportunidades de exportar producto hecho y manufacturado en México a mejores márgenes porque la mano de obra ha bajado, da la oportunidad de crear más. Entonces, hay muchas de esas oportunidades. Hay aquí una de las guarderías que está cerca en esta comunidad, vio una señora que pues su flujo se fue de tener 35 niños a 0, pero como daba clases de español, dijo, a ver, déjame ponerme en Zoom, a empezar a dar clases y canto por media hora al día. Ahora ya tiene más de 500 clientes que le están pagando una suscripción para hacer eso. Está trabajando menos y sacándole más flujo porque muchos de los niños están en casa sin tener que hacer nada. Entonces, hay muchas de esas oportunidades del presente. Ahora, las oportunidades de que se han acelerado. Pues el uso de la oficina va a cambiar mucho. Yo pienso que esto le ha enseñado a muchas empresas que sí pueden confiar en su gente, que van a trabajar y van a ser productivas de su casa. Qué bueno. Eso le va a impactar negativamente a la industria de oficinas, entonces ellos van a intercambiar. Pero sale la oportunidad de cómo debería de trabajar una persona que está en casa. Entonces, estas empresas que se enfocan en oficinas corporativas se deberían de enfocar en lo que hacen las oficinas corporativas, que es su trabajo. Entonces, levantar nuevos proyectos de cómo habilitar un home office, lanzar proyectos o afiliarse con empresas de seguridad, porque ahora que las personas van a estar en sus propias casas, ya no va a haber la misma seguridad del internet y la información que está pasando por sus cables que había anterior. Eso es una oportunidad. Todos los centros comerciales, para que la gente se sienta más segura, vamos a tener que medir, ok, ¿quién ha pasado por aquí? ¿Alguien que tuvo corona o alguien que no? Entonces, esa medición, los datos que van a empezar a salir de las aplicaciones de quién tiene eso y quién tiene, cuántas personas están pasando por las puertas. O hasta las mismas tiendas, los centros comerciales le podían empezar a competir a Amazon y usar las mismas tiendas como una manera de almacén y poder llegar todo el producto a los clientes. Entonces, eso y medicina y mucho ha pasado. Cosas que pienso que sí le van a beneficiar mucho a México es de que sí pienso que mucho del supply chain que estaba enfocado en Asia se va a venir a las Américas. Y eso es algo que tenemos que aprovechar. He platicado con muchas personas ahí en Guadalajara y en el Bajío que muchas de las empresas que tenían operaciones grandes y fuertes en China ya se han movido a México. Y eso va a seguir pasando.
Oye, Bismarck, nosotros, bueno, este espacio es algo nuevo para Players, es una reinvención. De hecho, pues lo sacamos ante todo el tema que necesitamos darle a nuestro público contenido, que a lo mejor no lo podíamos dar precisamente en una revista. Entonces, ¿de qué manera crees que se ha reinventado o te has reinventado tú a través de los años? O sea, ¿cuáles fueron tus crisis más fuertes y cómo saliste de ellas? Hablas acerca de tus 3 Fs, si nos las pudieras platicar, pues estaría padrísimo para conocer un poco más de esta parte tuya, ¿no? Pues primero, pienso que para sobrevivir tienes, tienes que darle el todo. Y eso no garantiza que vas a sobrevivir. Pero casi siempre si sales de una crisis y sobrevives una crisis, vas a salir mucho más fuerte. Como vimos el ejemplo de Google, que pudo contratar talento muy increíble, ese fue un beneficio de la crisis. Nosotros en Uyala, que sobrevivimos el bajón de la economía del 2008-2009, cuando entramos a la crisis, teníamos más de 100 competidores. Competíamos con más de 100 empresas cada vez que estábamos tratando de ganar una cuenta grande. Cuando salimos nomás había 15. Entonces, 85 tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces, eso nos ayudó. Ahora nosotros con Wizeline, porque estamos en el mundo digital, ya estamos viendo que muchas empresas que estaban diciendo, este es un proyecto que lo voy a hacer el siguiente año, ya están viendo que lo tienen que hacer ahora, porque lo digital es lo más importante y eso está ayudando a que todo eso pase. Para mí, las cosas que pienso que van a cambiar en lo personal, como tenemos una empresa global, yo casi siempre viajaba de lunes a viernes. Y oficinas en México, oficinas en Europa, en Asia, siempre me la pasaba en el avión. Y lo que sí he notado es de que no es necesario. Nuestra empresa creció, casi dobló el flujo del primer cuarto a este cuarto de este año. Vamos a crecer un 10-20% de Q1 a Q2 sin tener que subirme a un avión. Entonces, esta manera de cómo comunicarse y cómo comunicar el valor que da tu empresa es muy importante. Uno de los cambios que vamos a hacer, que estamos hablando del uso de oficinas, nosotros esperamos, ya la oficina de Vietnam ya abrió este lunes, porque en Vietnam no han tenido casos de COVID ya por unas cuantas semanas. Ya abrimos el lunes. Pero cuando vayamos a abrir en México, lo que estamos viendo ahorita es de que nomás como un 25% de los empleados que trabajan en México van a regresar a la oficina. Otro 40% van a ir a la oficina 2 o 3 días por semana y el resto van a seguir trabajando de su casa el 100% del tiempo. Y como hemos visto que ha sido muy productivo y también muy positivo para muchas personas, pienso que ese va a ser un diferenciador si le seguimos y nosotros estamos al frente de la manera de trabajar y darle valor a nuestros clientes así en una manera remota. Excelente. Oye, Bismarck, pues vamos a dar espacio a que la gente nos platique. Te voy a pasar preguntas de nuestro público. Silvia Ibarra nos dice, actualmente el gobierno no otorga apoyos a startups. ¿De qué otra forma podemos obtener recursos o asesoría para desarrollar? Los fondos privados de capital todavía están abiertos. Entonces, obviamente, si eres un negocio que está desarrollando tecnología o eres negocio que sí es viable para inversión de fondos, todavía están abiertos. Ahorita mi hermano está empezando una empresa de seguridad y hay muchísimos inversionistas que sí están invirtiendo. Y en México, en los últimos 10 años, la cantidad de inversionistas profesionales ha crecido de menos de 10 así muy profesionales que nomás se enfocaron en esto, más de 100. Excelente. Edgar Solís nos dice, ¿la infraestructura con la que cuenta el país es suficiente para impulsar la industria de la tecnología? Sobre todo hablando de microempresario. Micromanagement.
Pienso que sí, porque la población está ahí. Y yo siempre he estado en México cerraron la INADEM, ¿verdad? Y mucha gente se empezó a quejar de por qué México está cerrando el INADEM. Y, y honestamente pienso que ya México ya saltó ese punto donde ya hay suficientes proyectos, ya hay suficientes consumidores que están en línea con sus dispositivos móviles, que ya si eres un startup de tecnología y tienes una idea interesante, ya puedes tener suficientemente tracción que vas a traer el capital de los inversionistas grandes del extranjero. Y ya lo hemos visto. SoftBank, que ahorita no es el más respetado por sus inversiones en WeWork, ya le ha invertido muchísimo dinero a México. Y entonces hay muchas fuentes donde uno puede crear algo de valor en México. Y uno no necesita las organizaciones del gobierno para hacerlo. Nosotros vimos que había esa brecha de experiencia y nos enfocamos en fomentar el talento y crecer el talento, pero nosotros nos adueñamos de ese problema y no esperamos a que el gobierno nos ayudara. En microempresa es obviamente un poquito más difícil, pero ahí yo diría, si hay una persona que tiene el talento, pero puede ser que todavía no tiene la experiencia, hay que contratarlo, a que vengan, que aprendan y que crezcan en tu empresa. Excelente. Adolfo Guzmán nos dice, grande Bismarck, gracias por invertir y creer en la gente de Jalisco. También Francisco Salazar dice, ¿hay diferencia entre la legislación que protege los derechos de autor en Estados Unidos y México? Dice, en asuntos de autoría de códigos. Ya está muy tecnológico aquí el asunto. Sí, pues de los dos lados, yo pienso que la propiedad intelectual es respetada en Estados Unidos y en México, y ha sido uno de los temas del nuevo NAFTA, que la propiedad intelectual va a ser protegida y es muy parecida a lo que de las pólizas que ves en Estados Unidos y lo que ves en México. Jorge de la Peña, en el contacto que has tenido en México, ¿por qué crees que las empresas mexicanas siguen siendo burocráticas y lentas, alejadas del modelo ágil de una startup? Pues no nomás las mexicanas. Mucha gente le da, pues las empresas americanas, las empresas de tecnología en California. Te voy a decir, muchas de las empresas que están en el centro de Estados Unidos son muy parecidas a las empresas que vemos en México. Yo pienso que una de las razones que ha pasado en México es de que como el capital ha sido tan caro, las tasas de interés que cobran por el capital ha sido tan caro en México, los que tienen son los que pueden invertir más porque el costo de inversión y el costo de capital ha sido tan alto. Entonces los ricos se hacen más ricos, los ricos son los que pueden invertir en más cosas, pero llegas a un punto donde ya tienes tus 3 casas, tus 4 yates, ya tienes todo lo que vas a tener y no tienes esa hambre de tratar y de hacer más. Y pienso que esa es una de las cosas interesantes, que si podemos traer más empresas internacionales que van a competir con los mismos monopolios que hay en México, le va a ayudar a cambiar el chip, porque ahorita una de las cosas que hemos visto es de que una persona que trabaja en una empresa llega a su glass ceiling, porque su apellido no es el mismo que el apellido que está en el edificio. Entonces, sabe que va a llegar a un punto donde los puestos se lo van a dar a los tíos, a los primos, a los hermanos de los dueños. Entonces, eso tiene que cambiar para que haya y vaya a haber más competencia. Lo que yo he visto en los últimos años es de que las empresas mexicanas están viendo esto. La siguiente generación de las empresas mexicanas que se están poniendo al frente de estas empresas saben que está cambiando el mundo y que el mundo se está haciendo más global. Y nomás como ejemplo que nosotros vemos, en 2018, menos de 1% de lo que facturamos venía de empresas mexicanas.
El año pasado, el 12%, doblamos el revenue, pero más del 12% vino de empresas mexicanas. Y no tenemos vendedores en México, pero las mismas empresas mexicanas ya están viendo que tienen que hacer esa inversión para ser más digitales, para competir con los Amazons del mundo que vienen, los Ubers del mundo que vienen. Y eso me ha gustado, me da orgullo de que no todas, pero muchas sí están viendo que no nomás lo ven como que ahí va a haber un problema si estas empresas internacionales entran, pero también están viendo la oportunidad de ir a hacer algo más grande. Oye, Bismarck, hablando de eso, nos dice Gabriela Menchaca, dice, ¿cómo resuelven las cuestiones de mantener el equipo de computadoras desde casa? Nosotros consideramos trabajar desde casa, pero es difícil por la cuestión de las computadoras, las impresoras, etcétera. Hay mucha gente en México, bueno, en el mundo que trabajamos old school con la computadora y todo. Entonces, pues, ¿cómo lo resuelven? Pues nosotros desde que en Uyala hasta ahora y cada rato estamos haciendo estudios. Hemos estado en la plataforma de Apple. Entonces, casi todas las personas que trabajan en Wiseline y que anteriormente trabajan en Uyala tienen MacBook Pros. Y la razón que lo hacemos y lo seguimos haciendo es que necesitan y requieren menos mantenimiento. Cuando estamos viendo este tema de costo, también vimos a los Chromebooks, porque los Chromebooks, ya que la mayoría de las cosas que la gente está haciendo, lo está haciendo en un browser conectado al Internet, los Chromebooks valen la cuarta parte de lo que vale un MacBook Pro, pero el mantenimiento ese iba a ser mucho más alto. Entonces, el costo de mantener eso iba a ser tan alto que seguimos con MacBook Pro. Del lado de las impresoras, pues en México se tienen que firmar más documentos que en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, ese sí es un tema y la gente de finanzas y la gente de nuestra oficina de leyes hemos comprado impresoras para que tengan ese equipo en su casa para que puedan seguir trabajando. Pero yo pienso que en casi todo el mundo vamos a llegar a un punto donde va a ser firmas digitales y la impresora no se va a necesitar tanto. Entonces, primero yo empezaría de que, aunque sean más caros, el equipo de Apple requiere menos mantenimiento. Bismarck, muchísimas gracias. Nos quedan 2 preguntitas por ahí. Adolfo Guzmán dice, ¿cuál es el siguiente paso para Wiseline y qué sigue en tus próximos 5 años? Pues nosotros vemos esta industria que va a seguir creciendo. Yo como veo el software, no sé cómo se llama, dice en español, pero es un commodity. Y es como la electricidad. Y igual como la electricidad y muchas empresas que ven la electricidad como muy importante, muy pocas producen su propia electricidad en sus oficinas, en sus fábricas, trabajan con unos que se enfocan en eso. Igual el software. Pero la electricidad, menos en México, es barata. Es tan estratégica, pero barata. Si uno piensa que puede producir uno con la electricidad, el software no es barato. Y la razón que el software no es barato es de que se requiere personas para hacer el software. Entonces, mucho de la inversión que vamos a estar haciendo en Wiseline es, obviamente, seguir contratando gente muy inteligente, capacitándolas para poder sacar muy buen software al mundo, pero estamos creando herramientas para que esas mismas personas puedan subir su producción y puedan ser más eficientes en la manera que hacen su trabajo. Y eventualmente nos gustaría ciertos tipos de software, ciertos tipos de aplicaciones, automatizarlas. Entonces, meter más y más automatización a la industria de software para poder hacer más con menos. Y en los siguientes 5 años, pues, seguir creciendo, porque yo pienso que por los siguientes 20 años hay tantas industrias, tantas empresas que se tienen que mover a la nube, tienen que usar datos, tienen que moverse a inteligencia artificial para ser más eficientes sus procesos, que nos da un runway muy interesante. Bismarck, Luis Gutiérrez dice, ¿hay algún ejemplo de startup exitosa que sea 100% mexicana?
pues una que yo invertí, Quesky, que hace micropréstamos, y Adalberto Flores, lo aprecio muchísimo porque él y Vidal González, que es el sitio de Wiseline, que va a ser sitio también de otra empresa que está empezando, fueron los que abrieron nuestra oficina de Uyala en Guadalajara. Y cuando abrieron la oficina de Uyala en Guadalajara, Adalberto Flores, el CEO de ahorita de Quesky, me dijo, pues yo soy emprendedor, quiero emprender. Dije, pues dame 2 años. Puede ser que todo esto vaya a fracasar en 6 meses y ya puedes seguir siendo emprendedor, pero dame 2 años. Y casi al día de los 2 años, dijo, ya tengo mi idea y quiero ir a emprender. Y le está yendo súper bien. Han levantado más de $100 millones de capital, están facturando muy bien y están creciendo muy, muy bien. Y capital internacional. ¿Él está en Guadalajara? Pienso que ya se mudó a la Ciudad de México, pero las oficinas más grandes están en Guadalajara. Él es tapatío. Ya. Pues Es de Guadalajara. felicidades a los tapatíos. Oye, última pregunta. Rafa del Castillo, ¿qué tan factible es invertir en ciberseguridad en estos días de aumento de herramientas tecnológicas? ¿Qué factible es invertir en empresas de ciberseguridad? seguridad? Sí. Es muy factible y pienso que va a ser una industria que es importante y va a seguir siendo mucho más importante porque más de nuestras vidas se van a mover al Internet. Ahorita si hablamos de la salud, los hospitales, yo pienso que todavía están en pañales a lo que deberían de estar haciendo con sus datos y su información. Y se imagina la seguridad de nuestros datos y en esa transición de papel a digital. Hay oportunidades ahorita y va a haber mucho más oportunidades porque todas nuestras vidas van a ser digitalizadas. Bismarck, antes de despedirnos, nuestras preguntas favoritas de Players, dinos tu libro, tu película y a quién sigues. O sea, quién es tu inspiración antes de que te vayas. Que nos puedas recomendar. Pues libro así de negocio, yo pienso que Hard Thing of Hard Things es muy buen libro, pero libro favorito es Catch-22, que lo sugiero a todos. Película favorita, pues tengo muchas, pero si pienso cuál es la que me ha gustado, yo pienso que es Family Man, con Nicolas Cage, que era banquero y después se va a dormir y ve su vida como hubiera sido. ¿Y qué era la tercera pregunta? A una persona que sigas, que digas, esta persona me gusta seguirlo, me gustan los consejos que me da, ¿quién es como tu inspiración? Te voy a dar 2. Okay. Uno que no lo conozco, pero me gusta cómo es y ha sido muy exitoso. Michael Bloomberg, que fue el alcalde de Nueva York. Esperábamos que hubiera sido presidente de Estados Unidos, pero no le fue muy bien. Y la razón que me gusta es, si uno lee sus artículos o ve sus videos, cuando le preguntan, ¿qué fue tu secreto para ser tan exitoso? Y dice, pues no hay secreto. Si eres el primero que entra a la oficina y el último que se va en la noche y tomas menos vacaciones que la persona a tu lado, vas a ser más exitosa. Y dice, sí, la buena suerte tiene algo que ver con tu éxito, pero vas a ver que entre más le trabajas, más buena suerte vas a tener. Entonces, Michael Bloomberg, pero una persona que también he tenido la oportunidad de conocer y he estado conociendo más es Salvador de Alba, que hasta recientemente era el presidente del TEC de Monterrey, anteriormente era el presidente de Pepsi Latinoamérica. Es una persona que aprecio mucho. Él, aunque viene de diferente industria, tiene esta idea de innovación y cambiar y tratar bien a su gente. Me encantó que él ya se había retirado y vio lo que podía hacer en tech y regresó a apoyar el tech. Entonces, estas 2 personas. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si quieras darle
un último mensaje a nuestra audiencia el día de hoy, sino para ya darte muchísimas las gracias. Yo diría que, pues, ánimo, como México podemos, el sueño americano de poder trabajar, ahorrar, invertir, comprar casa, mandar tus hijos a la universidad, ese sueño ya no existe en Estados Unidos. El costo de vida ha subido muchísimo, pero en México, si hablas inglés y estudias y te metes a las buenas empresas, es mucho más factible que en otras partes. Entonces, sí es muy fácil quejarnos de lo que está pasando en México, pero nosotros somos dueños de las 24 horas que están en nuestra vida todos los días, y hay que ponernos las pilas a cambiar y hacer México lo que puede ser y hacer una de las 5 potencias más grandes del mundo. Con eso los dejo. Muchísimas gracias, qué inspirador. La verdad, yo creo que a todos nos dejas esta palabra de inspirador, tu mensaje, y te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus minutos, sabemos que son valiosos, y pues a la audiencia, las gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Les estaremos indicando cuál será nuestro próximo invitado. Muchísimas gracias por todo y terminamos aquí. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye bye. Bye bye. Bye, Bismarck.